Hermanos, vamos a continuar ahora con el catecismo para los pequeños. Hoy estamos en la pregunta 43, pero vamos a comenzar en oración. Oremos. Señor, bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites seguir profundizando en tu verdad, en tus pactos, en tu ley, en tu gracia. Pedimos que nos des entendimiento para este momento y que la exposición de esta pregunta del catecismo sea provechosa para el alma de estos pequeños, Señor. Obra, por favor, en nombre de Jesús. Amén. Estamos en la pregunta 43, que dice, ¿qué dice la pregunta? Nomás se aprenden la respuesta, ¿verdad? ¿Puede alguien salvarse? Muy bien, mediante el pacto de obras. ¿Puede alguien salvarse mediante el pacto de obras? ¿Sí? ¿Sí? Hay unos pequeños legalistas aquí. Ahorita vamos a explicar esto. ¿Puede, a ver, cómo me decían, ¿puede alguien salvarse? Salvarse mediante el pacto de obras. Y la respuesta que tiene: nadie puede salvarse mediante el pacto de obras. Respuesta, todos juntos: nadie puede salvarse mediante el pacto de obras. Entonces, ¿es sí o no? Es un no, ¿verdad? Muy bien. Nadie puede salvarse mediante ¿qué? Mediante el pacto de obras. Ok, para esta pregunta hay que acordarnos un poquito, sobre todo, de qué significaba esto, ¿verdad? El pacto de obras. ¿Se acuerdan que lo vimos unas secciones atrás? ¿Con quién hizo Dios el pacto de obras? Con Adán, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí. ¿Saben ustedes qué es un mapa conceptual? Si no saben, ahorita se van a dar cuenta. Pacto de obras, ¿verdad? Y ustedes me dicen, yo les pregunto, ¿qué es el pacto de obras? ¿Cómo lo definirían? Esa es la definición de un pacto, pero estamos hablando del pacto de obras. ¿Se acuerdan de las preguntas que hablaban del pacto de obras? Yo ya les di la respuesta ahorita. ¿Qué es el pacto de obras, Judith? Ok, esa era la exigencia del pacto de obras, ¿verdad? Que Adán obedeciera perfectamente a Dios. Entonces, el pacto de obras es el pacto que Dios estableció con Adán y dice Judith que tenía que obedecer perfectamente a la voluntad revelada de Dios, ¿verdad? El pacto de obras es el pacto que Dios estableció con Adán, cuya exigencia era la obediencia, ¿qué? Era la obediencia perfecta. Ok, aquí tenemos esta definición. Y podemos dividir también ese pacto en dos partes, ¿verdad? El pacto contenía, ¿qué contenía ese pacto? Ya me dijeron la exigencia, pero tenía algo y tenía otra cosa, ¿verdad? Tenía una promesa el pacto de obras. ¿Cuál era la promesa del pacto de obras? ¿Cuál? ¿Cuál era? La vida eterna, ¿verdad? O la obediencia perfecta. ¿Y cuál era la amenaza o la advertencia del pacto de obras? La muerte, ¿verdad?
Entonces contenía una promesa y contenía una advertencia, ¿verdad? Y hasta ahí vamos a llegar. Esto es solo para acordarnos de qué era esto del pacto de obras. Entonces ya vimos, es el pacto que Dios estableció con Adán. La pregunta es, ¿puede alguien salvarse mediante el pacto de obras? Es ese pacto que estamos viendo aquí. Y la respuesta nos dice, no, ¿verdad? Nadie puede salvarse mediante el pacto de obras. ¿Se acuerdan de los textos que aparecen allí? ¿Alguien se memorizó Romanos 3:20? Conocimiento del pecado. Muy bien. ¿Alguien más quiere, Judith, quieres decir Romanos 3:20? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien. Gabriel. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. ¿Qué es decir Romanos 3:20? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y alguien se aprendió Gálatas 3:21? ¿Te lo aprendiste? Sí. Sí, Gálatas 3:21. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Muy bien, ese estaba más difícil, ¿verdad? Si luego la ley es contraria a las promesas de Dios, de ninguna manera. ¿Qué significa? No, ¿verdad? Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Déjenme ponerles dos analogías para que entendamos un poquito esto de por qué nadie puede salvarse por el pacto de obras. Ahorita les explico qué es eso. En primer lugar, ¿para qué funciona un espejo? Este es el espejo. Parece televisión, ¿verdad? De las de antes. Para verse a uno mismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que uno ve en el espejo? ¿Pero se ven bonitos o se ven feos? Yo les pregunto, ustedes dicen, el espejo es para verme. Y si yo digo que el espejo es para lavarme la cara, ¿qué pensarían? ¿Qué dirían? ¿Que necesito ir al psiquiatra? ¿Sí? O si les digo, este espejo tiene la capacidad de hacer mi rostro hermoso, ¿qué pensarían de eso? ¿Que les estoy diciendo mentiras? ¿O que estoy viendo una fotografía de alguien más, verdad? El espejo sirve, su función es para vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Algo parecido ocurre con la ley. Ustedes decían ahorita en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo y la ley está vinculada al pacto de obras. La ley de Moisés decía, haz esto y vivirás. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús le dijo eso al joven rico? ¿Se acuerdan? Que el joven rico dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice Cristo? ¿Le dice, cree en el Evangelio? No le dice eso en ese momento, ¿verdad? Lo confronta. Le dice, tú conoces los mandamientos, ¿verdad? Le dice, haz esto y vivirás. ¿Qué debería haber dicho el rico ahí? Señor, yo no puedo, porque nadie puede salvarse mediante el pacto de obras. Sería como querer usar un espejo para lavarme. Esa no es la función del espejo, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la ley? La función de la ley no es salvarnos, ¿verdad? Ahorita decían una de las funciones de la ley, Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Entonces la ley como ese espejo me muestra mi condición, ¿verdad? Me veo a mí mismo y digo, estoy mal. ¿Qué necesito hacer? Este espejo no me puede limpiar. Necesito algo más. Después vamos a hablar de qué es ese algo más. Pero el pacto de obras aquí, o este camino del pacto de obras, puede compararse a un camino que al principio era bueno, era el único camino que había. Cuando Dios estableció ese pacto con Adán, ¿cuál era la manera en que Adán iba a alcanzar la vida eterna? Tenía que obedecer, no había otra forma. Pero después, y eso lo van a ver en la siguiente pregunta, de que Adán quebrantara el pacto, este ya no es un camino que podamos transitar nosotros, está roto, una carretera que está destrozada y ya no podemos andar por ahí. Entonces, eso es lo que la respuesta nos dice: nadie puede salvarse mediante el pacto de obras. En un sinónimo lo que estamos diciendo es que nadie puede salvarse mediante las obras de la ley. Y fíjense en esto porque es bien importante. Mucha gente, se fijan que es bien clara la respuesta, dice nadie, pero mucha gente en este mundo piensa que sí se puede salvar mediante el pacto de obras. Mucha gente. Por ejemplo, en el catolicismo romano, si ustedes le preguntan a un romanista, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A un católico romano, ¿qué creen que les va a decir? Les va a decir, tienes que creer en Jesús, pero además tienes que hacer estas obras y tienes que guardar los sacramentos. ¿Y qué es eso? Es el pacto de obras. Es el pacto de obras. Si ustedes le preguntan a un musulmán, ¿y qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué es lo que tú enseñas? Bueno, tienes que guardar estos 5 pilares de mi religión. Tienes que hacer tu confesión, tienes que presentarte o hacer la peregrinación a la Meca, que es el lugar sagrado en el Islam. Tienes que hacer tus ofrendas, tienes que hacer tantas oraciones diarias, etcétera. ¿Qué es eso? El pacto de obras. Si ustedes le preguntan a un judío que no crea que Jesús es el Mesías, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué les va a decir? Guarda la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Guarda la Torá y quizá tengas oportunidad de alcanzar la vida eterna. Pero ¿qué pasa si le pregunto a un cristiano, oye, ¿y cuál es el camino de la salvación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué empezamos diciendo? Mira, por las obras no se puede. Por las obras nadie se va a salvar, ¿verdad? Como lo dice Romanos 3:20 en esa primera parte, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, hablando de Dios. Ninguno. Fíjense qué diferente es el mensaje que presentamos en la doctrina cristiana, en el Evangelio, al mensaje que tienen todas las otras religiones. ¿Qué decimos nosotros? Mira, tú no puedes, y si le intentaras estás frito. Vamos a suponer esto, que ustedes el día de mañana pudieran ser perfectos y no tuvieran ningún pecado, ni un solo pecado, imagínense. ¿Podrían ir al cielo? ¿Sí o no? Si el día de mañana fueran perfectos, perfectos, ni un solo pecado, ¿podrían ir al cielo o no? No, ¿verdad? Correcto, no podríamos ir al cielo, porque ese pacto ha sido quebrantado. Todavía tenemos una culpa. Aun si viviéramos perfectamente el día de mañana, seguimos acarreando una culpa, y esa aquí nos la puede quitar. Solamente Dios. Solamente Dios, exactamente. Entonces, resumiendo, ¿puede alguien salvarse mediante el pacto de obras? Nadie. Esa no es la función. Nadie puede salvarse mediante el pacto de obras. Sería como intentar lavarse la cara con el espejo. Imagínense que está toda murosa su cara, ¿cómo quedaría? Pues la cara ya, no sé si igual, probablemente, y el espejo también, ¿verdad? Lleno de mugre. Lo mismo el camino. Si queremos ir en un camino al cielo,
no vamos a escoger un camino que esté roto, ¿verdad? Queremos uno que sea recto, uno que sí nos pueda llevar a la gloria. Y después de ver el pacto de obras, en las próximas lecciones, ustedes van a ver cuál es el pacto por el que sí podemos tener la vida eterna. Pero entonces en esta parte que nos quede claro que por las obras de la ley, nadie de nosotros, nadie en todo el mundo puede salvarse. ¿Sí, ya vi? Por la ley de la fe. Muy bien, Romanos 3, 27 y 28. Entonces ya vimos aquí, no puede ser por las obras, va a tener que ser, nos dice Avi citando el texto, por medio de la fe, ¿verdad? Y después ustedes van a ver que eso es por otro pacto, pero no me voy a adelantar ahorita. Vamos a acabar aquí con una oración entonces. Oremos. Señor, gracias Padre porque tu palabra es clara en que no podemos salvarnos por nuestras propias obras, que necesitamos, Señor, desesperadamente a tu Hijo Jesucristo. Señor, obra en el corazón de estos pequeños. Te ruego que ellos tengan bien en claro en su conciencia que no puede ser por la ley, que tiene que ser por medio de la fe en tu Hijo, Señor. Y concédeles, Padre, también esa fe. Te lo rogamos. En nombre de